Imagínese que usted va conduciendo a unas 75 millas por hora, pero hay un carro que de alguna manera va de un extremo a otro sin colocar direccionales, a veces está que frena y a veces está que acelera. Dígame si a usted le produce confianza un conductor que vaya al frente suyo así. ¿Cierto que no? Ahora, pero la cosa empeora cuando usted se está acercando y no sabe si se lo pasa, si no se lo pasa, y cuando se lo está pasando se da cuenta que es que hay alguien al volante y mientras está conduciendo está texteando. Dígame si no es peligroso un conductor de este tipo. ¿Ah? Y creo que no va a llegar a su destino. Es más, no va a llegar a su destino. Mientras pensaba en eso, pensaba en la oración. Hay muchos que no reciben lo que piden porque lo hacen como este hombre, conducen como este hombre, con duda, distraídos de un lugar a otro, deambulando, frenan, aceleran, quieren pero no quieren, sí pero no, al fin no reciben el propósito de su oración. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos habla que el Señor también detesta al que clama con duda. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo le parece? Lo primero que vamos a analizar es que hay algo que no le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no le agrada a Dios? Falta de fe. Sí, Señor. Hay dos cosas que el Señor te pide primeramente. Escúchame esto. Lo primero que el Señor te pide es tener fe en Jesús como tu Redentor. Si tú no tienes fe en Jesús como tu Redentor, eso quiere decir que tú tienes fe en alguien diferente a Jesús. Y lo más probable es que tengas fe en tu tradición. Lo más probable es que tengas fe en tu conducta. Es decir, que tú te has portado bien, que tú eres un tipo buena gente, que tú eres alguien que no le roba a nadie, que no habla mal de nadie y que siempre propende por hacerle el bien a todo el que puede. Todo eso hace que tu fe esté depositada en ti y no en Él. San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La primera obra con que usted le va a agradar al Señor, lo primero es que usted crea en el Señor Jesucristo. No crea en su tradición, no crea en sus buenas obras, crea en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que agrada al Señor. Lo segundo que le agrada al Señor, desear agradarle con nuestro corazón. Lo primero, creer en Jesús. Lo segundo, desearle agradarle a Dios con todo nuestro corazón, no con una parte de Él, sino con todo nuestro corazón, que tu deseo continuo sea que Él viva agradado de ti. Al hacer eso, se te abre la puerta a un mundo estupendo de fe, a un mundo donde vas a recibir cosas ilimitadas, más allá de lo que tú crees, más allá de tus posibilidades. Si tú haces esas dos cosas, eres puesto en un mundo divino, en donde recibes cosas sin merecerlas, en un mundo donde no tienes que hacer para merecer, sino primero creer. Ahora, yo quiero hacerle énfasis antes de avanzar en eso, en lo importante. Lo primero para tú agradarle al Señor, lo primero es recibir a Cristo como tu Señor, como tu Rey,
como el único que puede abogar por ti delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú no has llegado a esta convicción, la Biblia dice que no tienes fe. O sea, que no pierdas tu tiempo haciendo rezos, haciendo oraciones que no tienen ningún tipo de impacto en el mundo espiritual. ¿Ok? Y debo decir que aún los incrédulos también a veces oran, solo que sus oraciones son como el vuelo de la gallina, cortico y prum, y caen ahí mismo. Pero las oraciones de los justos son oraciones que se deben elevar como el águila y subir hasta el trono de la divina gracia. Ahora, cuando ya tú eres puesto ahí, en ese mundo divino, a través de la sangre de Cristo, a ese estupendo nivel donde solo entran los hijos de fe, necesitas seguir creyendo. Porque recuerde, somos el pueblo de los que creemos y no de los que hacemos. ¿Cómo se nos denomina? Creyentes, ¿cierto? No hacedores. ¿Sí me entiende? Se nos denomina creyentes y no hacedores. Yo sé que muchos tienen el texto, pero la fe sin obra es muerta, y eso es cierto. Pero lo primero es creer para poder hacer obras de justicia. La religión primero hace porque ellos creen que después merecen. La religión dice, tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer esto. Incluso este muchacho tenía mucho dinero, pero era alguien que hacía mucha obra y le dijo al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y él le dice, cumple los 10 mandamientos. Y él le dijo, pues eso hago desde niño. Y el Señor le dijo, ok, ahora quiero que hagas esto. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que el rostro de este muchacho cayó entristecido y se fue triste. Porque realmente él seguía al dinero, pero no seguía a Jesús. Cuando el Señor te pide que creas, no te está pidiendo que hagas, sino que primero creas. Amén. Lo tienes que creer primero. Porque si no lo crees, no va a pasar. Ahora fíjese, nosotros creemos y Dios obra. El trabajo del creyente es creer. Recuerde que somos aceptados debido a nuestra fe, no debido a nuestras buenas obras. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Que somos salvos ¿por qué? Por fe, no por obras. Somos salvos por fe, por efectos de leer el texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a acercarnos al Señor confiadamente. ¿Con desconfianza? No, con confianza. ¿Con confianza en quién? Con confianza en la obra de Cristo y no en mi obra. Porque parte del asunto tiene que ver con que a veces el pecado nuestro, el pecado personal, nos quita la confianza para venir al trono de Dios. ¿Sabía eso? Nos llenamos de vergüenza, nos llenamos de temor y no queremos venir al trono de la gracia porque nos da pena hablar con Dios. Y cuando Satanás logra eso, nos quita el poder de nuestra vida, la presencia de Dios. El texto dice, acércate a Dios confiadamente, sin desconfiar, sin titubear, sin dudar. Acércate a Él como si te lo merecieras, como si tuvieses derecho a pedir lo que Él te ofrece. Pero algunos nos acercamos con demasiada temor
con demasiado titubeo, con demasiada desconfianza, como, oh Señor, yo... Y yo estoy diciendo, no estoy diciendo que no tengas dolor por tu pecado. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco quiero que tomes tu pecado con ligereza. Y yo sé que algunos de los que me escuchan tal vez dirán, ¿te das cuenta? Yo puedo pecar y todo es relajado. No, no, no. Yo le estoy hablando a aquel que siente dolor por el pecado, pero que el pecado está haciendo un bloqueo, una pared entre Dios y su fe. Y han decidido colocar más fe a su pecado que al que soluciona el pecado. Amén. Lo que quiero pedirle es que se acerque a Dios sin titubear, creyendo que se merece lo que le pide. Usted entonces podrá denotar la fe de una persona por la manera como pide. Señor, regálame una casita, la que sea, así esté cayéndose, pero que regálame un carrito, regálame un esposito, que sea regular, pero que... Todo eso denota temor y titubeo. Denota que tienes una relación interrumpida con Dios, que no estás disfrutando de la plenitud de la sangre del Cordero derramada en la cruz para hacer un camino de autopista a 8 carriles, de a 9, a 10, a infinitos carriles de comunión contigo. Que Dios te ama y le caes bien. ¿Me entiendes? Y el pecado, pastor, porque sí es cierto que pequé, ok, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿Dios es fiel y justo para retenerlos? No. ¿Dios es fiel y justo para qué? Para perdonarlos y limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y los lanza al medio del mar, donde nunca más se acuerda de ellos. Pero muchos somos como buzos que viajamos a las profundidades y le decimos, Señor, ¿y este? También está perdonado. Está perdonado. Todos nuestros pecados están perdonados. La confesión entonces es la manera como tú te mantienes saludable, sin la infección del pecado que carcoma tu alma y tus oraciones. ¿Pueden cambiar tus oraciones? ¿Puedes creer que Dios te puede dar lo que pides? Yo lo creo y estoy empezando a creer más. Estoy tratando de decirle, Señor, dame todo lo que un ser humano pueda tener antes de irse de esta tierra. ¡Wow! ¿Qué tipo de oración es esa? Ambiciosa. Eso no lo pide alguien humilde. ¿Quién dice que la humildad tiene que ver con limitarnos el poder de Dios en nuestra vida? ¿Quién dijo eso? Lo que pasa es que pides con la limitación humana, ¿me entiendes? La limitación humana de tus posibilidades. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Alguien que teme, alguien que está lleno de pánico, alguien que está paralizado por dentro de todos los problemas que tiene, de todas las preocupaciones que hay en su cabeza. ¿Tiene fe o no tiene fe? No, yo les voy a corregir. Sí tiene fe. Sí tiene fe, pero le voy a explicar. Tiene fe en sí mismo. Tiene fe en las posibilidades que él tiene para solucionar ese problema. Y al compararse con el problema, entonces dice, no, me queda grande. Amén, que te quede grande. Porque necesitas a alguien que le dé la talla y tú no la das. El problema es que no vienes al trono de la gracia porque aunque no me creas,
escondes un profundo sentimiento de orgullo, pretendes que tú lo puedes lograr solo. Y no vas a poder solo. Necesitas ser humilde, creer en que lo necesitas para poder salir de esa adicción, para poder salir de ese pecado, para poder salir de ese problema. Y si tienes fe, solo que la tienes puesta en ti mismo y no en Él. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tú escoges o sigues viviendo como pobrecito, de mí nadie me entiende, o puedes seguir viviendo como un hijo de gloria, un hijo de dignidad, un hijo que se merece, que es galardonador de lo que pide. Váyase a Santiago 5, 17 al 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Elías era un hombre sujeto a pasiones. Por favor, ayúdenme a tener algunos sinónimos de pasión. Era sujeto a sentimientos, era emocional, era sentimental. Las emociones lo llevaban y lo traían. Y Elías fue uno de los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Dios. ¿Sabían eso? Elías, de los profetas más gloriosos con el que el Señor se ha glorificado. Pero era sujeto a pasiones. El Señor te entiende. El Señor sabe lo que es llegar con pecados a su trono, pedir perdón y ejercitarnos en la fe de que nos perdonó. No se trata de tener liviandad por el pecado o de falta de dolor por el pecado. No se trata de eso. Se trata de confesar y aceptar el perdón de Dios sobre mis pecados, pero seguir viviendo como hijo y no como enemigo o como hijo de vergüenza, sino como hijo de honra. Amén. Les voy a decir algunas de las emociones que Elías vivió. Elías fue imperfecto, experimentó periodos de temor, de depresión, de autocompasión y un deseo de abandonarlo todo. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19, y se va a encontrar con un hombre como usted, con una mujer como usted, tal vez con las emociones humanas, quiero decir. Dice, está hablando de Elías. Elías huye a Oreb. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, huyendo, temiendo, lleno de miedo. Cobarde, eso se llama cobardía, ¿verdad? Le huía a una mujer. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, autocompasión, dijo, basta ya, renunciar, dejarlo todo. Oh Jehová, quítame la vida. Un deseo de suicidio, de muerte. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, comparándose con otros y hallándose en depresión. ¿Has estado ahí, en ese lugar? Escúchame, yo te hablo de este texto para decirte que Dios te entiende. Y que si Dios usó a Elías de una manera tan poderosa, a pesar de que estaba sujeto a las mismas pasiones con que tú combates, ¿cómo no te va a usar a ti? Elías oró. ¿Y cuántos días dejaron de llover? 3 años. Dime si la oración de Elías no era poderosa. Sí era poderosa.
¿Estaba basada la respuesta de Dios en los actos de Elías? No. Porque sus obras, ya puedes ver, eran de autocompasión, depresión, tristeza, miedo. No estaba basado en las obras de él. El Evangelio es la fe en la obra de otro, no en la obra de mi vida. Satanás viene muchas veces y me acusa y me dice, ¿y qué con esto? ¿Y este pecado? Ah, ¿no te acordabas de este? En 1900 algo, ¿qué pasó con este pecado? Y me lo muestra, y yo le leo el documento y le digo a Satanás, sí, Satanás, esto es un documento veraz, es original, pero si lo miras bien, abajo dice, Cristo Jesús pagó, aleluya. Cristo Jesús pagó por todos tus pecados. ¿Por qué tienes que seguir pagando con culpa cuando ya Cristo pagó? La oración es la posibilidad que Dios te da de salir de tus miserias humanas y vivir con dignidad delante de tu presencia. Necesitas venir a Él como quien le cae bien a Dios, como quien es galardonador de lo que le piden. Tus oraciones necesitan cambiar, tus oraciones necesitan ser osadas, tus oraciones necesitan ser de valentía, tus oraciones necesitan creer que Dios es omnipotente. ¿Puedes creerlo? Pide sin límites. Josué, uno de los héroes de la Biblia, está conquistando y dando espada, y la gloria de Dios se mueve mientras él da espada para conquistar la tierra prometida, y está tan gozoso viendo cómo el Señor se mueve que le dice, Señor, detén el sol, y el sol se detuvo. Ahora, yo quiero decirle que eso tiene unas implicaciones físico-químicas grandísimas. ¿Cómo hizo el Señor para detener el sol? Porque recuerde que la tierra gira alrededor del sol. ¿Cómo le hizo? Bien, Él no se detuvo en eso. Él lanzó su deseo. Y lo demás lo hace Dios. Dígale al Señor lo que desea. ¿Puede orar con certeza? ¿Puede orar como si se lo mereciera? Porque el que duda no crea que va a recibir algo del Señor. Porque el que duda está creyendo en Él y no en Dios. Nosotros le hemos pedido al Señor que Él llene cada sitio de esta banca para la gloria de Él, para que muchas almas de Prósper no tengan que ir al infierno, para que muchas almas de Prósper conozcan este evangelio de poder y de sanidad, que hay alguien poderoso que les ama, que hay alguien poderoso que les busca, que les anhela y que los quiere llamar a su presencia para sanarlos, para llenarlos de milagros, para llenarlos de su presencia, de su bondad. ¿Lo creo o no lo creo? Un texto para finalizar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire, a veces no entiendo cómo el Señor me escogió a mí. Porque si yo mismo me hubiese tocado escoger, yo mismo no me escojo. ¿De verdad? Porque no entiendo. El Señor escoge a lo que cualquiera con 2 dedos de frente rechazaría. A lo que el mundo echa a la basura, el Señor lo escoge. A lo que el mundo desecha, el Señor lo escoge. A los que no tienen las habilidades necesarias para las posiciones que sueñan, el Señor los escoge. Dios sabe que Él no se sacó la lotería contigo. Dios sabe todo tu vida, toda la conoce, todita. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque te acercas por la obra de Cristo y no por tus obras. Pídele sin temblor, pídele sin temor, pídele sin titubear, porque Él está disponible
para su pueblo que le ama. ¿Tiene sentido esto en tu vida? Si tú no has creído en Cristo, tú estás todavía entre los que no le agradan a Dios. Para agradarle a Dios, lo primero que debes hacer es creer en Cristo. Lo segundo, desearle con toda tu alma agradarle.